Shalom Aleichem, bienvenidos a otro estudio de aquí en la Yeshiva en Bogotá. Estamos estudiando la parashá de Pinhas. ¿Sí? Tenemos temas tratados, 8 temas. ¿Sí? Hashem elogia a Pinhas por haber sido tan fuerte y tan celoso para Hashem, ¿no? Entonces, y Hashem hace un pacto de Shalom con él. Primero resumen y después explico. 2. La orden divina de combatir contra los midianitas para reprenderlos por el peor año que se le puede hacer al pueblo de Israel, hacerlos pecar. 3. La orden de Hashem a llevar a cabo el censo de Arbot Moab, preparándolos así para repartición de las heredades de la tierra prometida. 4. El suceso de la demanda de las hijas de Zelofhad en la ley relacionada con herencias. 5. La triste noticia del próximo eminente fallecimiento de Moshe Rabbeinu y quién iba a ser su sucesor. 6. La asignación de Yehoshua como sucesor. Y 7. Korban Tamid, el sacrificio que se hace ofrenda continua todos los días. Y el 8, los Korban Musab de Shabbat, Rosh Hodesh, y cada una de las 6 fiestas del año. Entonces empezamos acá. En esto hay mandamientos positivos y negativos. Okay, los mandamientos positivos, aquí hay unos 6. Entonces vamos a comenzar desde la primera sección. Listo, estamos en Pinhas 25:10. Y habló a Monai, a Moshe, diciendo: Pinhas, hijo de Eleazar. Entonces, ¿por qué en el Sefer Torah aparece la Yud de la palabra Pinhas, del nombre Pinhas? En hebreo está pequeñita. Entonces, ¿qué es lo que dice Zohar? El Zohar dice: el nombre original de Pinhas era sin Yud. La letra Yud se agregaron porque representa la Brit Milá. Pues Pinhas celó por la falta de la cual se violó el pacto de la santidad y pudo relacionado con el Berit, con el pacto. ¿Okay? Tenemos después, la gente decía que este Pinhas, nieto de Putiel, o sea, Yitro, cuyo abuelo era sacerdote idólatra, para que venga ahora a jactarse de que ahora es un santo celador. La madre de Pinhas era hija de Yitro. Por eso la Torah mencionó que del lado de paterno de Pinhas era nieto de Aarón HaKohen. Entonces Rashi, de aquí aprendemos que para llevar a cabo una especial actitud celadora se necesita un especial Sehut Abot. Esto se llama Sehut Abot, es mérito de Abot. Cuando usted hace un mérito de los padres, cuando dice Sehut Abot, es porque usted se relaciona con alguien de la Torah. Por ejemplo, si usted es hospedador, se relaciona con Abraham. Si usted es una persona celosa, con Yitzhak Avinu. Si usted es una persona celosa, con Pinhas. Si usted es una persona humilde, con Moshe Rabbeinu. Eso se llama Sehut Abot. Entonces aquí dice Elías, hijo de Aarón. Perdón, era del linaje de Yitro. No, hijo de Aarón. Porque él lo que hizo fue un celo como haría un Cohen, como haría Aarón. Por lo cual lo comparan con Aarón. Y de todas maneras, él viene del linaje también de Aarón. ¿Ok? Y dice aquí. Dice: mi furia de encima de los hijos de Israel al acelerar a mi celo dentro de ellos, y no acabé a los hijos de Israel con mi celo. Entonces el comentarista Soforno dice: al haber callado todo el pueblo ante los pecadores, se hicieron partícipes de la condena del exterminio. La explicación del pueblo consistió en quedarse callados, ¿okay?, ante una celadora ejecución flagrante como la que llevó a cabo Pinhas. Aquí aprendemos. O sea, ¿qué pasó? El pueblo se quedó callado. Mire, una cosa es usted hacer algo mal, otra cosa es quedarse callado, y otra cosa es apoyar a los que están haciendo mal, y otra cosa es ir en contra, protestar. En este caso no protestaron, se quedaron callados. ¿De qué aprendemos de aquí? Que callar ante la transgresión se puede llegar a considerar en cierta forma como complicidad. Y si uno no tiene el valor de protestar, al menos uno debe de callar cuando ve a alguien protestando celosamente. Cuando ves a alguien haciendo el bien, haciendo algo bueno, hey, no proteste, quédate callado, deja que otros protesten si no lo puedes apoyar. Bueno, entonces para que sepan también en la palabra shalom, cuando dice por eso di aquí un pacto de shalom. La palabra en el Sefer Torah debería, ¿okay?, en los Sefer Torah buenos, costosos, está la vav cortada, es decir, con algún defecto físico, y no puede prestar servicio oficial en el templo sagrado, aun siendo descendiente de Pinhas. Entonces nosotros sabemos que cuando un Cohen toca a alguien muerto, pues ya queda fuera de servicio. Pero Pinhas, no, ¿ok? Pinhas no, el que Hashem le permitió continuar con el servicio. En el Talmud, Tratado de Kedushim 57,
el nombre Eliyahu Hanabí aparece varias partes en la Tanakh sin Vav, como Eliyah, no Eliyahu. La Vav la tomó figuradamente Jacob Avino, como la garantía de que Eliyahu Hanabí debe venir a anunciar la redención final, los tiempos de Mashiach y su pueblo Israel. Por eso la palabra de Jacob aparece en 5 lugares con una Vav. ¿Okay? Entonces vemos aquí una relación. ¿Okay? Pinhas, el pacto de celo de paz. Entonces tenemos a Eliyahu Hanabí, que también está presente. ¿Okay? Ahora, a través de este acto de celo podía causar muchos enemigos, ¿no? Pero no. Entonces dice aquí, Ben Ezra y Da'ad de Sekenim, dice que no, Hashem le dio el pacto de paz. Tendrá paz durante su vida. A veces cuando uno es muy celoso, muy fuerte o muy estricto, puede causar muchos enemigos. Nadie le gusta que lo corrijan. Por lo cual, imagínese uno poder hacer eso y mantener la paz. Pero bueno, a Pinhas se lo dio, ¿ok? El Targum Jonathan da una explicación de Kabbalah. Dice, mi pacto de paz se refiere a convertirse en ángel y vivirá eternamente para notificar la redención de Israel al final de los días. ¿Okay? En la Kabbalah lo identifica como Eliyahu Hanabí. Dice que es una reencarnación Jitro, y después está Pinhas, y después está Eliyahu Hanabí, y después pasó a ser un ángel como Meta, y después Tron. ¿Ok? Eso es lo que dice. Entonces, para información, solamente información para que tengan pendiente, ¿ok? Cuando dice también mi pacto de paz, significa que tendrá paz con el ángel de la muerte, ¿sí? De acusar y venirlo a matar, ¿ok? Bueno, eso es lo que dice ahí. Ahora continuamos acá. Cuando dice la sección, en el 25:13, y será para él su simiente después de él un pacto de sacerdocio eterno, por cuanto que celó Hashem su Elohim y expió por los hijos de Israel. Ok, entonces dice aquí, 3 cosas recibieron por el mérito del acto de Pinhas, conforme a él, el Targum Jonathan Ben Uziel. Entonces, nosotros sabemos que la ofrenda de Shelamim, de paz en el templo, la cual era consumida por las que lo ofrendaron, debería entregar al Kohen 3 partes. Una, Haseroa, ¿sí? Que es el brazo, ¿sí? El pómulo, se dice así, ¿sí? Y Beja Hakeba, y el estómago. Entonces tenemos esas 3 cosas. Entonces, ¿qué se refiere? Entonces tenemos el brazo. El brazo, que hablamos del brazo de Haseroa, significa que el brazo que Pinhas extendió para matar a las personas, ¿no? Entonces, es decir, dice aquí, la mandíbula, la boca. Entonces tenemos uno en la mano que extendió para matar a Cosbi y a Zimri. Después habló la boca, ¿sí? De Pinhas, rezó todo el pueblo de Israel en el momento de la ejecución, ¿sí? Y el estómago, porque los pecadores lo mató con la lanza del estómago por momento del pecado, ¿sí? Entonces, la lanza a través del estómago y habló. Entonces, por eso se le dan estas 3 ofrendas, que se le da a los Kohanim, se le da a la ofrenda de paz, y se le tiene que dar a los Kohanim, que es el brazo, la mandíbula y el estómago. ¿Listo? La quijada. Entonces, vemos de ahí. Ahora, eso es un comentario adicional. Pinhas, ¿sí? Cuando decimos Pinhas, aquí en español alguien dijo que Pinhas es relacionado con pinchos. ¿Cómo es un pincho en Colombia? Pinchos en Colombia es un palito con carne, trozos de carne enterrado en el pincho. Y eso es exactamente lo que Pinhas hizo. Pinchó, bueno, clavó la estaca dentro del estómago de las 2 personas mientras que estaban teniendo relaciones. Por lo cual, y él lo levantó en el aire, y ahí viene la palabra pinchos. Bueno, alguien dijo aquí, no hay sustento, pero está interesante para uno saber. Ok, entonces sigo acá. Dice en el 15, y en el nombre de la mujer golpeada, la midianita, Cosbi, hija de Sur. Entonces, conforme al Targum aquí, el nombre Cosbi era Shelonae, hija de Balak, rey de Moab. Balak había sido destituido de rey, ¿ok? Pasó a ser un primer ministro. Entonces mandó a su hija para tratar de hacerlos caer, para que sepan. Eso está en el Tratado de Sanedrín 72b. Entonces, y dice, jefe de las naciones, la casa de padre de Midian era él.
El Zohar dice, toda persona que arriesga su vida para cuidar los asuntos relacionados con el pacto de santidad, ¿de qué? De sexo, no sé, Brit Milá, Hashem lo eleva por encima de todos. Entonces, sabiendo, el Zohar trae el ejemplo en el caso de Joseph, que al privarse de pecar con la esposa de Potifar, fue máximo ministro de Egipto, sustentador de todos los hermanos. Asimismo, trae el ejemplo de Pinjas, que logró vivir más que todos los que salieron de Egipto y tuvo mérito de la Keuná, del sacerdocio. ¿Listo? Entonces tenemos, si usted cuida, hombre, el pacto, y mujer, pues claro, serán elevados grandemente. Sigo aquí. Dice en el 18, 25-18, pues opresores son ellos para vosotros con conspiraciones, con las que conspiraron contra vosotros, el asunto de Peor, y por el asunto de Cosbi, hija del líder de Midian, su hermana, que fue golpeada en el día de la plaga por el asunto de Peor. Cuando dice asunto de Peor, ¿qué se refiere? No se refiere a la guerra con ellos, se refiere al asunto que hicieron pecar a Israel con las midianitas. O sea, en Orhaim dice, el peor enemigo es el que te hace pecar. Aquí la orden de Hashem es hacerles guerras al que te quiere hacer pecar, el que te quiere quitar el judaísmo, el que te quiere quitar la observancia. Hay que poner una ofrenda, hay que pelear. No te vas a dejar. Guardaréis resentimiento porque quisieron quitarte tu identidad judía, tu observancia, por el hecho de que el pueblo de Israel se aleje de Hashem y peque. El que te quiera hacer pecar es tu enemigo. O sea, no estoy diciendo que pelees con él a puños, pero es tu enemigo. Pelea con esa pasión, con esa tentación, con ese impulso a querer hacer cosas que te obliguen a hacer tus amigos, puede ser. Listo, pasamos a 26.2. Alzar a las cabezas de toda la asamblea de los hijos de Israel desde 20 años en adelante. Quería decir algo más sobre Pinjas. Pinjas es celoso. ¿Okay? Pinjas es contado como, ¿qué haría Hashem si yo fuera Pinjas? Entonces, ¿usted cree que a Hashem no hubiera podido matar? Claro, pero él decide que uno obre, que uno actúe. Entonces, cuando uno dice, ¿qué haría Hashem? Eso es algo que Hashem depende que usted lo haga. Hashem podía salvar, sí. Hashem puede hacer muchas cosas en este mundo, sí. Pero él decide que usted actúe. ¿Para qué? Para que usted reciba la recompensa. Hago el ejemplo. Está la mamá cargando las 2 bolsas de mercado. Y su hijo pequeñito de 5 o 7 años coge la bolsa, ¿sí? Y la carga. ¿Le ayuda a la mamá? Uno diría que sí, pero en verdad la mamá lo pudiera cargar. Pero la mamá le dio a él para que él sintiera algo de responsabilidad de hacer algo que la mamá hiciera. El niño ve a la mamá cargando, él quiere cargar, por lo cual es algo que haría. El niño quiere hacer algo que hace su mamá. Entonces, ¿qué haría la mamá? Cargar las bolsas. ¿Qué haría yo? Pues cargar las bolsas. ¿Qué haría Hashem? Pues ser celoso. ¿Qué haría Hashem? Ser humilde, ser un buen testimonio. Entonces, eso es lo que haría Hashem. Alguien celoso de la Torah es alguien que quiere hacer lo que Hashem haría en ciertas circunstancias. Bueno, ahora sí. 26.2. Alzar al cabezas de toda la asamblea de los hijos de Israel desde 20 años en adelante, según la casa de sus padres, todo el que sale al ejército de Israel. Listo. Entonces, tenemos el censo. Alzar la cabeza, entonces aquí hay una explicación. El Zohar dice, elevar la cabeza, la moral y el nivel del pueblo de Israel. El Zohar afirma que los principales pecadores eran de Ereraf. La mezcolancia de las naciones y de los egipcios que anexaron a los hijos de Israel al salir de Egipto, ellos fueron los principales autores del becerro de oro y de todas las faltas contra Hashem. Eso ya lo sabemos de otras parashot. El Zohar agrega que los Ereraf se casaron con mujeres de la tribu de Shimón y tuvieron hijos, y ellos salieron pecadores. Y Hashem no cesó hasta que murieran todos ellos, separando a Israel de Ereraf y Zohar en Pinjas 237a. Eso está en el Zohar, ¿ok? Entonces, para que nos pueda quedar claro en esa sección. Entonces, cuando dice eso es contar a los que sí son puros. No es de sangre, es de observancia. Pero habían Ereraf adentro. ¿Qué tenemos? Ahora, en el 26.5 dice, Reubén, el primogénito de Israel, los hijos de Rubén, Hanoch, la familia Anojita, dice en español, en hebreo dice Ahanojí, y Paalú, y la familia de Japulita. ¿Okay? Interesante aquí, porque aquí los hombres de aquí en adelante empiezan Harebuní, ¿sí? Y siguen, ese es en el 7. En el 8
En el 9 va a llegar a Kerie, digo, perdón, está en la... hay una Hei antes y una Yud al final. ¿Ok? Dice Hayamini y después Hayahni en el 12. Y después en el 14 tenemos Hashimoni. ¿Listo? Tenemos también Hasefoni, el de 15. Hashuni. ¿Listo? Entonces tiene los nombres de la tribu, una He y una Yud después. Entonces, ¿qué significa esto? Porque le añadieron la He y una Yud al final. Entonces dice aquí. Hashem colocó las iniciales de su nombre, Yah, ¿sí? K, Yud, Hei. Al principio y al final del nombre K, familia, para atestiguar que todos los hijos legítimos descendientes de Israel, que no eran los Rav, ¿ok? ¿Por qué fue colocada la G al principio de los nombres de la familia y el Yud al final? Siendo que la palabra Yah, en nombre de Hashem, se escribe con Yud primero y después Hei. Entonces, aquí representa la mujer. La Hei representa la mujer. La Yud representa el hombre. Por eso es la Yud de Pinhas. Yud, el hombre, el pacto. La Hei es parte femenina. Entonces tenemos aquí. Keli Yakar contesta que lo que se enseña aquí es que el elemento principal de la vida de la tribu, la familia judía, que consiste en la pureza y el recato, proviene de quién? De la mujer antes del hombre. Por eso la Hei que representa a la mujer debe ir al principio del nombre de la familia como fue explicado. Para poder tener la pureza de las tribus, las mujeres tenían que haber hecho su rol. En este momento las mujeres han cambiado su rol y por lo cual no hacen lo que tienen que hacer. Pero las que siguen su rol, ¿ok? Y recuerden, las parashas anteriores, las mujeres habían cambiado su rol y habían convencido a Korah de malas cosas, de malas decisiones. Pero ahora vemos que las mujeres han hecho buenas decisiones y han ayudado a las tribus. Todo el judaísmo es de arrepentimiento, de corregir. ¿Listo? Entonces ahora seguimos acá. Listo. Avanzando aquí en el 26. Habla de los hijos de Zebulún, según sus familias, ¿ok? Dice, la tribu de Zebulún, quiero tocar algo aquí como un poquito fuera de lo que es, pero eran los que suministraban alimento y sustento a Isahar para que pudiera estudiar Torah con tranquilidad. El Or HaHaim, comentarista, menciona que los nombres de la familia de Zebulún aluden a la función de ellos de participar en el estudio de la Torah, de sus hermanos por medio de su apoyo. Mire, si usted no puede estudiar Torah mucho tiempo, apoye a aquellos que sí pueden estudiar. Si usted apoya con dinero, con cualquier otra cosa, y apoya al que estudia Torah, es contado como si usted hizo esos mandamientos como estudiar. Es contado como si usted estudiara. Cuando llegue el momento de la recompensa, usted recibe la misma recompensa que esa persona estudió por mérito de que usted donó. ¿Okay? Eso es de la tribu de Zebulún. Listo, tenemos otra cosa aquí en el 26:45. Dice, de los hijos de Bería, de Heber, la familia de Heberita, ¿sí? De Malkiel, la familia de Malkielita, ¿sí? Hamaleekeli. Y dice aquí, Beshem Bat Asher Sara, ¿sí? El nombre de la hija de Asher era Sara. Entonces, tenemos acá. Se menciona aquí que Serach, hija de ¿qué? Asher. ¿Por qué todavía Rashi dice? Ella vivió muchos años por la bendición de su abuelo Jacob. Entonces cuenta en Midrash que ella solía cantar que todavía Joseph vive, que todavía Joseph vive. Al escuchar esto, Jacob vino, se entusiasmó y dijo, si es cierto que Joseph vive como te gusta cantarlo, que tú jamás mueras. Así fue como vivió ella físicamente por muchos años y subió al cielo. ¿Sí? Entonces eso dice Targum Jonathan. Comenta que 600,000 ángeles la transportaron viva al Gan Edén. Conforme a Ramban y Targum Onkelos, sostiene que Serach no era hija de Asher, sino que era hija de la esposa de Asher, la cual la tuvo antes de casarse con él. Bueno, entonces, es decir, ella como hizo algo positivo para alguien, para Pinhas, para Jacob, en cantar que Dios estaba vivo, se le es mencionada aquí en la Torah como alguien que vivió harto tiempo. Y también Rambam ofrece otra explicación que es importante entender que
ella tuvo tantos hijos, tanta descendencia, que es importante mencionarla aquí, aunque no es parte de las tribus, ¿ok? Bueno, sigamos. Listo, sigamos acá. Vamos a avanzar al 27:8. Recuerde, yo no toco toda la parashá porque me enfoco en la ética y una enseñanza especial. Entonces tenemos nosotros en el 27:8. Y a los hijos de Israel les hablaráis diciendo, un hombre si muriere e hijo y no hay de él, y pasaréis a su heredad a su hija. Entonces, el término pasar, traspasar, se aplica aun cuando la hija hereda una propiedad, de lo que podía causar que dicha heredad pase a la tribu, a su tribu, ya que este esposo de dicha mujer o sus hijos que podrían ser de otra tribu son los que heredarían la tierra. En los casos que no se suscita de este efecto descrito en la Torah, utiliza el término daréis y entregaréis. Entonces, claro, los hijos de Zelofad tuvieron y murieron su esposo. Entonces, claro, como murieron sus esposos, entonces ahora, ¿quién va a tener la herencia? Normalmente son los hijos. Entonces a estas mujeres se les permitió volver a casar y mantener pues la herencia dentro de su propia tribu, ¿ok? Ahora, sigamos acá. Porque normalmente, para que sepan, normalmente las mujeres no tienen herencia, ¿sí? Entonces, entonces pasa es a los hijos en este tiempo. Entonces, hoy en día, claro, es la que tú vas, lo que es contado, lo que es su paga, bien. Pero la herencia no era así. Entonces, también la herencia para el primogénito era el doble para él y repartido entre los demás hermanos. Entonces, es importante aquí entender que si muere el esposo sin hijos, hey, ¿con qué me quedo? ¿Sí? Entonces, no. Se mantenía todavía la herencia dentro de ellos y después de casarse para tener hijos entre ellos. Bueno. 27:10. Y si no hubiere de él hermanos, y daréis a su heredad a los hermanos de su padre. ¿Por qué no mencionó que el padre hereda de su hijo? Cita Rambam los siguientes motivos. 1. Para no contar algo triste. 2. Es lógico que si el hijo hereda al padre, también el padre hereda a su hijo. Esa es la ley. Y 3. Esa ley está incluida en los tíos paternos, ya que ellos heredan a través de su hermano, el padre fallecido. ¿Listo? Esas son leyes ahí de Jalitza, toca estudiarlo pues en este caso. ¿Quién lleva la herencia si muere el esposo de una mujer y no tuvo descendencia? Si tiene hermano, pues al hermano. Si no tiene hermano, entonces, bueno, toca consultar siempre con su rabino. En esos tiempos, hoy en día, pues ya no es así, ya no se mantiene el matrimonio entre familia, ¿sí? Porque la herencia ya no es territorial en Israel. Pero hay todavía gente que lo hace, ¿ok? Aunque está prohibido en Israel, lo hacen como en una ketubá doble. Y si el hermano está casado, pues te vuelve y se casa 2 veces. Eso es un tema bastante complicado, pero podamos entender un poquito cómo era en estos tiempos. Listo, ahora entremos en Moshe Rabbeinu. 27:14 dice. Estamos hablando de la Parashat Pinhas, ¿no? Aquí en Bamidbar, números. Dice, Kasher, por cuánto os revelasteis a mi palabra en el desierto de Sin, en la contienda de la asamblea, a santificarme a través de las aguas, a sus ojos, ellas son las aguas de la contienda de Kadesh, en el desierto de Sin. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de Moshe. Si no fuera por esta transgresión, aún no habría llegado el momento de la muerte de Moshe, conforme Rashi, el comentarista. ¿Por qué la Torá suele mencionar en varias ocasiones la causa por la cual se le privó a Moshe de entrar en Eretz Israel? ¿Sí? Por ser que todos los que salieron de Egipto no entraron en la tierra de Israel, dijo Moshe, no vayan a pensar que Aarón y yo no podemos entrar en la tierra de Israel, por la misma razón. Por eso se recalca el motivo por el cual Moshe no pudo entrar. ¿Cuál fue? Conforme Rashi. Entonces cabe preguntar contra esto, que ya se dijo en la tribu de Leví, si entró a Israel, entonces, ¿cómo podrían sospechar que Moshe no entró por el mismo motivo que el resto de las tribus de Israel? Podemos decir que Moshe temía que como líder el pueblo le llegase a considerar como responsable del pecado de los espías, compartiendo el castigo de no entrar en Israel de ellos, malentendiendo que Moshe no podía tolerar. Pero como dice aquí, por cuanto revelaste mi palabra en desierto, él se enojó contra ellos. Está recalcando aquí para entender que Moshe Rabbeinu no entró en la tierra prometida, no por la razón de los espías, ¿sí? Sino porque él cometió ciertas fallas.
En el 15 dice, y habló Moshe a Hashem diciendo, nos enseña aquí que la Torah, el altísimo nivel espiritual y moral de los tzadikim, que cuando se enteran que van a morir, porque dice, le dijo, ¿sí? ¿Qué fue lo que le dijo? Eso, que vas a morir. ¿Sí? Cuando el tzadik piensa que va a morir o sabe que va a morir, se sigue preocupando por los demás y no por ellos mismos. Aún en esos tan delicados momentos de la vida de la persona, conforme Rashi, la persona se preocupa. Un buen líder, cuando está en mala situación, siempre piensa en los demás. Siempre está pensando en los demás. Ahora, no se sacrifica por los demás, sino que piensa en los demás. No confundamos. No confundamos, ¿ok? Por eso dice, y habló Moshe a Hashem diciendo, designa Hashem Elohim, espíritu de todo cuerpo, un nombre de la asamblea en el cual salga delante de ellos, en el cual venga delante de ellos, en el cual los saqué. ¿Sí? En cual los traiga. Todo. Está diciendo, entonces se pone a pedir. Después de solucionar la sección con las hijas de Zelofhad, de una vez pide que también pudiera tener una descendencia, alguien que lo siguiera a él, que pudiera liderar el pueblo. Y claro, ahí se escogió ¿quién? A Yehoshua. ¿Okay? Y Yehoshua puso él. Ahora, muy importante, aquí vemos que Yehoshua no era el hijo de Moshe. Yehoshua era hijo de otra persona. Entonces, pero ¿qué es lo importante? Aquí no es importante quién es el hijo. Aquí lo importante no es hijo de sangre, es si usted sigue la cualidad, como hablamos en principio, Sehut Abot, en el mérito de los padres. Entonces, ¿quién era el hijo espiritual de Moshe? Yehoshua. Eso es lo importante. Lo ideal es que su papá sea el mismo papá físico y papá espiritual, ¿no? Entonces Moshe apoyó sus manos sobre él. Hashem le ordenó que apoye una mano, mas Moshe apoyó las dos sobre Yehoshua, para enseñarnos que Moshe llevó a cabo la asignación de Yehoshua con enorme energía. Eso es conforme Rashi. A pesar que no eran sus hijos, de su familia, de su tribu, ni siquiera de su misma matriarca, pues Leví viene de Lea y Efraín de Rachel. Entonces, otra cosa que al parecer también podríamos aprender de esto, es que a pesar que Moshe se le ordenó poner una mano sobre su prójimo y le puso las dos, uno al llevar a cabo un mandamiento, pongan atención, para con el prójimo puede hacer más de lo que indicó la Torah. ¿Okay? No se nos vaya a olvidar pues esa parte. Listo, ahora vamos a ir al siguiente capítulo, ¿ok? Estamos en el capítulo 28. Aquí trata de los sacrificios de manera regular del templo sagrado en Jerusalén, el Korban Tamid, la ofrenda continua. ¿Okay? Y también habla de los Korban de Musaf, de los ayunos también. ¿Okay? Entonces, aquí empieza a hablar algo de los sacrificios. ¿Okay? ¿Por qué los sacrificios en medio de esto? En medio de los problemas que uno tiene que continuar siendo sacrificios a Hashem. Tiene que continuar, ¿qué? Haciendo los rezos a Hashem. Tiene que continuar, ¿qué? Haciendo rezos, oraciones, plegarias, cánticos a Hashem. En medio de la circunstancia que esté. Porque eso es lo único que realmente va a guardar al pueblo judío. Y por eso empieza diciendo, en el Beit Mikdash, Shabbat, está hablando que guardará Rosh Hodesh, guardará las fiestas. Entonces, y precisamente con Rosh Hodesh es muy especial, porque Rosh Hodesh tiene tantos secretos de la Kabbalah, es extraordinario, ¿sí? Que la lectura se considera, por lo tanto, el momento de la lectura, como si estuviera haciendo el sacrificio y trayendo toda esa energía del mes que hay, esa corrección, esa bendición en cada mes. Por eso es importante usted empezar el mes bien. De todas las cosas uno dice, bueno, que termine bien es aceptado, pero empezar bien en Rosh Hodesh es muy importante. En Rosh Hodesh uno tiene que ir a rezar en la sinagoga, hacer los rezos, hacer Halel, ¿okay? Y dar pues su sedaká, que hacer su sedaká grande para empezar el mes bien. Entonces, y empieza a decir, Urashehot Shechem. Eso es el pasaje que leemos en el Sefer Torah todos los Rosh Hodesh. ¿Okay? Dice, ¿por qué dice vuestros meses? Entonces, Rabbi Moshe Hakohen Sefardí dice, se refiere a Rosh Hodesh Nisan. Este principio es la cabeza de todos los meses. Y eso es conforme Bane Ezra. Sofor no dice, y los sacrificios en Rosh Hodesh. Listo, sigo acá en 29:11 en adelante. Entonces, el Midrash habla de los sacrificios. Si los Goim supieran en aquella época qué tan bendición y protección les brindará a ellos en Beit HaMikdash los sacrificios, porque habían sacrificios que se hacían para ellos, ¿no?
para los gentiles. Por medio de estos 70 sacrificios que se hacían, se hubieran parado con armas para defenderlo y evitar su destrucción. Ya que aprendemos como Israel en su apogeo velaban por no solo ellos mismos, sino también por todas las naciones. Eso es una cualidad de un judío, del pueblo de Israel, que también le importan las naciones. No es que no, las naciones no importan, no son judíos, no tienen alma. No, nosotros no hacemos esos tipos de comentarios y cosas, ¿ok? Entonces, aquí en esta parte de los sacrificios, el total de los corderos que se traían en Sucot era 98. ¿Sí? 14 diarios. Esto representa 98 maldiciones mencionadas en la parashá de Kitabó de Rashi. Entonces, nuevamente, ¿sí? Los corderos eran 98. 98 representa las 98 maldiciones en la parashá. O sea, podemos inferir que como está el declarado explícitamente en la parashá Kitabó, que aquellas maldiciones no han de venir sino por haber servido a Hashem con alegría. ¿Sí? Tajat asher lo ababta et amonai eloheja besimcha. Por ende, ¿qué mejor que Sukkot, la fiesta de nuestra Simcha, para servir a Hashem con verdadera alegría? O sea, hay que celebrar los mandamientos con alegría. Entonces, tenemos 98 maldiciones que están en Deuteronomio. Y el mandamiento, uno de los mandamientos finales dice, por cuanto no entraste en la tierra de Israel con gozo. ¿Sí? Entonces, hay que guardar los mandamientos con gozo. ¿Quiere eliminar cualquier tipo de maldición, decreto? Ponga gozo. ¿En qué? En la fiesta de Sukkot también. Entonces, al tener alegría, elimina y ahuyenta muy lejos de nosotros todas esas 98 maldiciones. Entonces, por favor, tengan gozo cuando se hacen los mandamientos y estén felices con lo que Hashem te ha dado. Listo, por último, aquí en la parashá de Pinhas habla de los sacrificios, de las fiestas y también de las 3 semanas de luto en el cual estamos en este momento. ¿Sí? La destrucción del primer templo y segundo templo en Jerusalén. El 17 hasta el 9 de Av. Entonces se ofrecen al respecto a las siguientes explicaciones en cuanto a esto. Para despertar por qué cae esta sección de Pinhas dentro de la sección dentro de las 3 semanas. Entonces, primero que todo, y habla de los sacrificios, para uno despertar dentro de uno que no tenemos sacrificios. No hay forma de expiar por ciertas transgresiones. No hay forma de acercarse a Hashem como cuando la Shekinah presente. Claro, hay otras formas ahorita, pero que no hay templo, pero no hay eso. Entonces, para despertar dentro de nosotros, ¿sí? ¿Qué nos falta? Que estamos en el exilio todavía, que no podemos realizar todas las ofrendas de obligación. Esa sería la primera. La segunda es, como dice el Midrash, dice, en mes de Tamuz, debería, ¿no es qué es? Debería ser la fiesta de Rosh Hashanah. En mes de Av, Yom Kippur. ¿Sí? Y en mes de Elul, Sukkot. Así es como tenía que ser. Solo que como pecaron con el becerro de oro, se pospusieron estas 3 fiestas para el mes de Tishri, todos unidos. ¿Sí? Y por eso es que se lee Tamuz en las lecturas de las fiestas aquí. Para aludir conforme a la parte mística, ¿sí? Entonces dice Midrash. En esos días originalmente debieron de ser festivos. ¿Cuáles? 17 Tamuz, 9 de Av, tenían que haber sido fiestas. Entonces, para recordar que aún la angustia del exilio debemos de conmemorar y celebrar las fiestas y no caer en depresión y desesperación, ya que la lectura de los corbanos se considera como si los hubiéramos ofrecido, como dice en Osea 14:3. Un shalemá parim sefateinu, y pagarán por novillos nuestros labios, las ofrendas de nuestros labios. Y así es como termina esta sección, a los que no sabían. Por eso dice que Mashiach, algunos dicen, no, nace en el 17 de Tamuz, ¿sí? Porque sería Rosh Hashanah, si no hubiéramos transgredido en el becerro de oro, claro está. Con eso, algo sencillo, corto, de la parashá de Pinhas a Sagobru.